Como comentaba, muchas gracias por asistir. Vamos a centrar la presentación del observatorio en dos ejes. Por una parte, la intervención de Lorenzo, donde os explicará los principales datos de cómo ha sido el año desde el punto de vista en general de la construcción, pero con el foco en el ámbito de la reforma y la rehabilitación también. Cualquier duda que tengáis respecto a las formas de medición, etcétera, pues nos la podéis preguntar tanto a mí como sobre todo a Lorenzo. Y una segunda parte, donde yo intervendré yo, y trataremos de visualizar pues, bueno, cuál es la situación del presente, tendencias de futuro, por qué la rehabilitación y la reforma no es un capricho, sino que es una necesidad, no solamente es una palanca de gran vigor económico para todo lo que es la industria de la construcción, sino con un enorme potencial de futuro y además una actividad necesaria incluso para el propio sostenimiento de las cuentas públicas y de la riqueza de los hogares, esto lo veremos también, y la repercusión estimada de los fondos europeos en todo ello. Así que yo sin más... Lorenzo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. Vale, nosotros no te oímos un segundo. A ver, habla Lorenzo, por favor. Hola. Ahora ¿Me sí que se te escuchas? escucha. Ah, vale, vale. Pues nada, te doy la palabra, ¿vale? Voy a ir, pongo ya... ¿Ves la pantalla, verdad? Sí, sí, la veo. No me funciona el pasador. ¿Miras aquí un momento, por favor? Gracias. A ver, vale. Pues Muy todo bien. tuyo, Lorenzo. Fenomenal. Oye, antes que nada, pedir disculpas a todos por no estar allí presente, pero he preferido compartir información y no virus con todos vosotros. Desgraciadamente me ha pillado una fuerte congestión y catarro con algo de fiebre. A ver, nosotros en el 2022, los datos del observatorio lo que muestran es que la actividad de la reforma y la rehabilitación cae ligeramente. Cayó un 1,4 respecto de lo que había sido el año 21. El año 21 tuvo una reacción muy fuerte después de la pandemia, con los nuevos cambios de visión de la vivienda y cómo lo habían vivido durante el encierro las personas. Y entonces tenemos una ligera caída de lo que es actividad. En cuanto a lo que es el mercado de materiales y la edificación, estamos hablando aquí de obra nueva, rehabilitación y reforma de viviendas, creció en un 1,85%, e impulsado fundamentalmente por la obra nueva. La obra nueva en 2022 tiene un crecimiento bastante importante y todo lo que son modificaciones posteriores a la venta de la vivienda, pues genera también una cantidad interesante para la reforma, pero en conjunto, lo que es el conjunto del mercado, incluida la obra nueva, pues tiene ese crecimiento del 1,85. En cuanto al valor económico, y debido a la subida de los precios de los materiales, el mercado no nota lo que es la caída de actividad en lo que son sus cuentas, que suben en torno a un 9%. Este año, el año 2022, ha sido un año en donde se ha visto un punto de inflexión. Estamos hablando de que se reforman aproximadamente 1.750.000 viviendas, algo menos de lo que había sido el año anterior, de manera que la reforma en cuanto a lo que es la vivienda habitual cae en torno a un 4,5%. Sin embargo, por el otro lado, aumenta el gasto que los hogares tienen de media en estas reformas, hasta alcanzar superar los 1.000 euros, llegar casi a los 1.100 euros, 1.082 euros en concreto. Para el 2023 se prevé que la reforma tenga también una ligera caída respecto a lo que es el año 22 y el coste que se gaste en los hogares en reformas se mantenga con una ligera subida similar al año 22.
Aquí, Lorenzo, sí que me voy a hacer un pequeño apunte para que se entienda, ¿no? ¿Cómo podéis decir que la actividad de reforma ya ha caído un 1,5 y aquí estáis diciendo que cae un 4,5? La actividad de reforma es un conjunto, se basa en dos grandes mercados. La reforma de vivienda habitual o segunda residencia, esta es la que cae un 4,5, y la reforma asociada a la compraventa de vivienda de segunda mano. La compraventa de segunda mano ha batido todos los récords, y hay asociada a esa compraventa siempre hay algún tipo de mejora, hay una mejora media, desde una reforma integral al cambio de puertas, ¿no? Me estoy poniendo. Y esa reforma media es la que ha subido. Ha subido, no tenemos aquí el dato, pero sí que lo tiene Lorenzo, ¿no? Esa ha crecido. El mix de las dos es lo que hace que la caída del grueso, que es el gran parque de viviendas en propiedad o en alquiler, que es vivienda habitual, cae un 4,5, está subido, y la media es la que hace que caiga un 1,5. No sé si me he explicado para que se entiendan los diferentes valores. Sí, sí. Entonces, Cualquier duda nos la preguntáis, explicado. porque hay conceptos que si no a mí si no me los explicaban yo no los entendía, por eso trato de... En definitiva, lo que ha caído el 4,5, como veis aquí en el cuadro de resumen, que yo os comentaba, Sebastián, es la reforma, una parte de la reforma, que es la de la vivienda habitual. En la vivienda de segunda mano, como él os decía, ha subido el 6,32, por eso en el conjunto la caída solo es del 1,4. ¿Vale? En cuanto a lo que es la construcción de vivienda nueva, sin embargo, ha tenido un fuerte crecimiento. Ha crecido en torno a casi el 13% y, por lo tanto, lo que ocurre es que la edificación, impulsado por ese crecimiento importante de la vivienda nueva, pues sube un 1,85%. De esta manera, con este cuadro, se entienden bien todos los porcentajes que estábamos comentando. Respecto al año que ya estamos, este año 2023, perdón, no me pases tan rápido la transparencia. Las previsiones en cuanto a obra nueva cambian y también cambian en cuanto a la reforma de vivienda de segunda mano por varias razones, entre ellas obviamente el aumento de los precios y por otro el aumento de los tipos de interés en las hipotecas. Con lo cual esperamos que sí se centre más la reforma en lo que es la vivienda habitual, que esperamos que crezca en torno al 2,45. Eso en conjunto significaría que la reforma, entendida la reforma tanto de vivienda habitual como de segunda mano, caería en torno a un 3%, el 2,88 para ser exactos, y el total de edificación esperamos que en cuanto a actividad, no estamos hablando en cuanto a valor de mercado, sino en cuanto a actividad, pueda caer en torno a ese 2,38-2,4%. Vale. Aquí estamos hablando en todo caso de actividad y otra cosa sería el valor económico, como ha comentado Lorenzo. En cuanto al valor económico, precisamente frente a esa caída que estábamos comentando, del 2,4 en la actividad, sin embargo, estamos hablando de que en valor económico se espera una ligera subida también para este año 2023 en torno al 1,2. De manera que la reforma de lo que es la compraventa, en este caso, arrastraría hacia abajo la actividad de la reforma, como os comentábamos, con una caída esperada de en torno al 15%. Sin embargo, esto se compensaría por lo que esperamos sea la subida de reforma en vivienda habitual, vivienda de segunda mano, donde esperamos un crecimiento en torno al 2,5%. En total, en todo este conjunto, el impacto de lo que serían todas las políticas de reforma asociadas a la energía, a la mejora energética, podría alcanzar en torno a las 70.000 viviendas este año. Esto ya te lo dejo a ti, Sebastián. Vale. Si tenéis alguna pregunta para Lorenzo. ¿Cuándo? La actividad de rehabilitación energética, ¿a cuántas viviendas alcanzó en 2022? En 2022 no ha habido, digamos que la fase ha sido 2021, se aprobó el marco nacional, las autonomías durante el año 2022 han estado adaptando a cada comunidad autónoma a este modelo, comenzaron a publicarse
a partir de junio, pero sobre todo ya después del verano. Por lo tanto, es de esperar que esta actividad de la que hablamos, de los fondos, que comenzó técnicamente en el 21, comience a verse, a ser visible a partir de 2023. Ya, porque ahora pues, están las fases y esperemos que las autonomías no ejerzan de cuello de botella, ¿no? Entonces, si va todo bien, existe demanda, por lo que se nos ha comentado, y hace falta pues, bueno, que sean ágiles en la concesión de los permisos para que de esta manera el trabajo, que es la actividad real, pueda empezar a manifestarse, y estimamos que se alcance en torno a un 60%, 65% del alcance esperado para 2021, porque al final, aunque estén todo, suponiendo una licitación de permisos de obra del 100%, no todas las obras llevan el mismo decalaje. Entonces, una cosa es lo que el plano técnico y el plano contable, otra cosa es el plano de ejecución material. Entonces, ahí siempre hay un decalaje. Por eso estimamos en torno a un 60-65% si todo va bien, de impacto ya este año de los fondos europeos en materia de rehabilitación energética. Y eso es lo que es, y con estos supuestos con el que estimamos que la reforma de la vivienda habitual pueda crecer un poco, porque al final, cuando se genera una obra, puede surgir también la oportunidad para estimular otro tipo de reformas interiores. Y ahí es donde esperamos que esto suceda. Si no, es difícil que la reforma de vivienda habitual, que está asociada al gasto de los hogares y a las perspectivas de estabilidad económica, crezca en un año de incertidumbre y en un año donde todavía las tensiones inflacionarias están ahí, pues las tensiones inflacionarias están ahí, y el ahorro de los hogares ya se ha agotado el efecto ahorro provocado por el COVID. Por lo tanto, ese crecimiento de la reforma de vivienda habitual está asociado a las expectativas positivas que tenemos en el cumplimiento de los fondos. Sí, pero teniendo en cuenta que en otros sectores se han quejado de que las comunidades autónomas en año electoral están bloqueando ayudas o se están alargando, considero que es un poco optimista lo que estáis comentando, porque teniendo en cuenta que son en mayo las elecciones, que no se van a meter en ningún embolado, que luego se forma gobierno y ya nos vamos hasta después de los ayuntamientos, hasta después del verano. Y teniendo en cuenta, como has comentado, que el capítulo de ahorro de las familias se ha frenado esta situación, es decir, no me cuadra un poco teniendo en cuenta otros sectores que también dependen de ayudas de las comunidades autónomas y que lo que se quejan es que están viendo el año un poco complicado y algunos lo dan por perdido, ¿no? Lo que ocurre es que ahí estimamos que ya llevan un año de retraso. Provocar 2 años de retraso sería provocar la crisis de los fondos europeos. No le conviene a ninguna comunidad autónoma que lleguen las elecciones y recibir críticas de que han sido incapaces de poner en marcha esto. El cálculo político, el cálculo estratégico, si me permites, al revés, lo que requiere es ver que hay movilidad y que hay actividad real. No que no exista actividad y que puedes generar una sensación de crisis. Son un tipo de ayudas que vienen de Europa, que tienen unos plazos y unas condiciones de ejecución, y retrasarlo sería poner palos en las ruedas a ellos mismos. Por eso lo estimamos de esta manera. ¿Alguna cuestión más sobre todo esto? Bueno, pues pasamos a lo siguiente. Casi que ya hemos hablado del impacto de los fondos europeos, ¿no? Yo es lo que comentaba. Estimamos una aplicación, es decir, una actividad de obra ligada a los fondos europeos. Puede haber permisos del 85%, pero la actividad no siempre lleva un decalaje, ¿no? Que cierre el año en torno a un 65% del presupuesto estimado para 2021, que creo que eran unas 120.000 viviendas, si no recuerdo mal. La repercusión sobre la demanda del valor de materiales de construcción, que es lo que nosotros medimos, no medimos, cuando hablamos de construcción de obra nueva y valor económico de obra nueva, no hablamos de movimiento de tierras, de impacto del suelo, de mano de obra, hablamos exclusivamente siempre del mercado de materiales. Será próxima a los 3, si se cumple, por supuesto, este en torno a 60-65%, estará próximo a una inversión de 350 millones de euros solo en materiales. Aquí no computamos mano de obra y otras cosas. No solo. Y esto yo creo que es lo importante, y ahora incidiremos en ello. No se trata de solo un cambio económico, sino que también la revolución o la transición en materia de rehabilitación del parque edificado, con el foco en el factor energético, pero no solo, es
va a cambiar el modelo cultural de cómo entendemos la relación de la sociedad con el parque edificado y además es un cambio estructural para el conjunto de operadores del sector como vamos a ver. Y es un cambio estructural que además responde a una creciente necesidad tanto económica como social. Y me baso en el último informe de la encuesta financiera de las familias publicado por el Banco de España, ¿no? La riqueza total de las familias computa, el 42% de esa riqueza total es la vivienda, somos un país de propietarios, y las propiedades inmobiliarias, garajes o segundas viviendas, etcétera, que representan un 28% total. El inmobiliario, para que nos entendamos, representa el 70% de la riqueza de las familias en España. Si el parque envejece, como vamos a ver, y llega a un punto de obsolescencia, esta riqueza también se pierde, porque va a competir en un mercado. Por ejemplo, en Francia los edificios de calificación o las viviendas de calificación energética E ya no se pueden transmitir. Un bien que no puedes vender es un bien que no vale nada. Hay una directiva europea, como veremos, que también va a poner ya unos techos, unos umbrales de tiempo donde viviendas que no cumplen determinados requisitos a partir de cierto año no podrán transmitirse, por lo tanto no valdrán nada. Y eso es un impacto económico. Y esto es así porque es mejor la mejora que la pérdida total, como veremos, ¿no? No cuidar el valor de los activos, como comentaba, representa a medio largo plazo, no es hoy, pero es que esto es un impacto que además tiene que ver con el modelo demográfico que ahora veremos, y este es el riesgo, un riesgo de pérdida de riqueza de los hogares. Y la contabilidad nacional, las cuentas nacionales, se sustentan mucho en la capacidad de riqueza, que es el ahorro que tenemos las familias. Si ahí perdemos, también se tensionan mucho las cuentas nacionales. Con lo cual estoy hablando de medio y largo plazo de riesgos que ahora veremos, ¿no? Ponemos el ojo en la inflación porque es lo que nos duele en el día a día, es cierto, pero la pérdida de valor de los activos inmobiliarios fruto de la obsolescencia es un riesgo cada vez creciente. Es muy lento, es imperceptible, de hecho todavía crece el valor de los inmuebles, pero ahora vamos a ver dónde se encuentran los riesgos. Porque en qué contexto social estamos y a qué contexto social nos enfrentamos, ¿no? Es un envejecimiento demográfico, somos conscientes de ello. Hace 20 años la edad media de la población española creo que estaba en 38 años, ahora está en 45, 46, creo que son 45 años. Pero es que envejecen las viviendas y envejece el parque de viviendas. Y en ese envejecimiento del parque de viviendas, además, no se adapta a las nuevas necesidades ni valores sociales, tanto por demografía como por valores, preferencias, cultura, etc. No es lo mismo una sociedad joven que una sociedad envejecida. No es lo mismo los valores de una sociedad joven en los años 90 que los valores que tiene una juventud hoy en día. Se requiere otro modelo de vivienda. Y por eso lo que se construye hoy no tiene nada que ver con lo que se construía hace 20 años. Afortunadamente se construye mucho, mucho mejor. Todo esto indica que la orientación de la demanda del mercado tiene que ir hacia el mantenimiento, además de la construcción. Habrá que construir las viviendas que haya que construir, por supuesto, eso siempre va a estar ahí, pero no se puede perder el parque edificado. Ese riesgo es un riesgo que hay que evitar, porque perder el parque edificado es perder la riqueza de los hogares. Y luego vemos aquí, esta es una gráfica de la evolución de las herencias en los últimos 10 años. Bueno, pues vemos que ha crecido un 50%. Pero es que la tasa de crecimiento de entre 2011 y 2016 ha pasado del 3,1 al 5,7 entre 2016 y 2021, un crecimiento del 80%. Y esto solo puede ir a más. A mí me extraña esto, pero es lo que sale de los datos de las herencias de notarios. Imagino porque lo normal es que aquí haya habido un ajuste, pero esta tendencia es la que va a mandar. Cada vez la población más envejecida pues va a ir falleciendo y dejando paso a las siguientes, ¿no? Y aquí se puede generar lo que llamamos un stock generacional de vivienda. Voy a tratar de explicar este cuadro porque sé que igual... Esta curva es la tasa de natalidad, ¿no? La tasa de natalidad en el año 64 era de 3, es decir, por 2 personas tenían 3 niños, ¿no? La sociedad crecía. En el año 73 todavía seguía creciendo, pero ya en el 82 ya estaba por debajo del umbral del crecimiento y a partir del 92, 2002, 2001 las tasas de fertilidad o de nacimiento son terribles, ¿no? por lo que implican a largo plazo. Esta caída de la tasa de natalidad lo que genera es que las personas que nacieron en los años 30, 40, 50 van dejando sus propiedades inmobiliarias a los que nacieron en los 50, 60, 70, que todavía eran más a repartir, pero
los que nacieron en los 50, 60, 70 irán dejando esas propiedades a menos personas, con lo cual habrá más propiedades que personas. No sé si se me sigue. Y esto no va a suceder en el 2027, pero es una tendencia larga y corta, y lo que hay que introducir, muchas personas dicen, yo no voy a rehabilitar la vivienda porque no me voy a gastar el ahorro que le voy a dejar a mis hijos dentro de 10 años. No, pero es que dentro de 10 años los 3.000 euros con las ayudas que hay, que inviertas en rehabilitar tu vivienda, los vas a multiplicar por mucho, y esa vivienda dentro de 10 años puede darse las circunstancias, o como sea, que no se revalorice lo que esperamos y tu hijo además se tenga que gastar mucho más. Entonces, esto es, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿vale? De manera que la alternativa a no promover de forma decidida la rehabilitación a largo plazo, no digo hoy, pero a largo plazo, pero es que las políticas hay que hacerlas hoy para evitar los problemas a largo plazo, porque no se puede rehabilitar un parque de 25 millones de 18, 19 millones de viviendas que tiene más de 20 años, muchas de ellas obsoletas ya, no se puede rehabilitar en 3 días. Entonces, hay que prevenir este problema, y la forma de prevenir es actuar antes y empezar a actuar de forma rápida. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tendencia natural de la sociedad, desde el punto de vista económico y del propio envejecimiento del parque de viviendas, creemos que el crecimiento natural del mercado de reforma y rehabilitación es de futuro. Y este futuro lo integro con otro de los problemas que seguramente todos hemos escuchado y conocido, ¿no? Que es la falta de profesionales cualificados en el sector de la construcción. Aquí esta gráfica espanta, porque vemos cómo era, dónde estaba el grueso concentrado de data hace 10 años, ¿no? en el 18, y dónde se encuentra ahora. Realmente esto está mal puesto. A ver, vale, sí, cómo ha ido cayendo toda esta parte de aquí. Y aquí ya se habla, esto está cogido de la Fundación Laboral de la Construcción, ya se habla de factores limitativos de la construcción, por falta de mano de obra y por falta de mano de obra suficiente cualificada. Y la rehabilitación, además, requiere mano de obra cualificada. Rehabilitar no es hacer una pared poniendo cualquier ladrillo sobre ladrillo. Rehabilitar es mejorar lo que existe, utilizar sistemas constructivos que generan unas prestaciones, pero requieren una tecnología de instalación diferente, etcétera. Si hacemos una traslación, esto no está hecho con ciencia, pero sería pues podemos ver que si esta tendencia sigue, este envejecimiento ya será mucho mayor, la productividad caerá, pero es que además el número de profesionales caerá. Lo que quiero decir con esto es que hay un déficit de profesionales, y que este déficit, si no se actúa, va a ser creciente. Esto no solo representa límites para la actividad y para poder, por ejemplo, poder regenerar debidamente el parque edificado, pero que puede generar una oportunidad para muchos jóvenes que pueden encontrar un trabajo en el sector de la construcción, que no es un trabajo como el que podemos tener en ocasiones en la mente. Estamos hablando de actuar sobre el parque edificado con unas condiciones laborales muy diferentes. Obviamente hay un trabajo de carga, puede haber un trabajo pesado, pero que es infinitamente menos pesado que el trabajo que se tiene, y que además tiene un desarrollo profesional enorme en el tiempo. Y en términos de rendimiento económico, sin duda alguna, también, ¿no? Ya no solo por el convenio de la construcción, sino porque luego los salarios son más elevados que lo que marca el convenio. Por lo tanto, yo creo que en esto también hay que incidir, y es muy importante que desde las instituciones vean que si el sector de la construcción tiene que responder y dar una respuesta a estos riesgos que hemos visto, es importante generar masa laboral y cualificada, porque no vale, tiene que ser personal debidamente cualificado. Como balance en general sobre el tema de los fondos europeos, que es lo que está de moda, hemos visto antes, un compañero vuestro ha preguntado lo de las autonomías y demás, y te he comentado, sí, pero es que llevamos un año largo de retraso. Y no podemos permitirnos 2 años de retraso, ¿no? Los fondos de 2021 van a empezar a tener efecto este año, salvo que alguien ponga palos en las ruedas. Esperemos que no. Esto es un problema. No podemos trabajar en este país con plazos de disposiciones de 48 meses de retraso. Había una oportunidad, y aparte representa una oportunidad histórica para mejorar la calidad, que esto es lo importante, no incidir en mantener, sino en mejorar
que esto es lo cualitativo. El parque edificado en términos de prestaciones, porque se habla de ahorro energético, y además con la sensibilidad de la guerra de Ucrania y el coste energético, pues todos somos especialmente sensibles, pero es que asociado a una rehabilitación energética está la rehabilitación acústica, que la acústica es un problema enorme en nuestras viviendas. Y el confort que se puede generar pues es también enorme. Hay que verlo desde una perspectiva ya no solamente de embellecer, sino sobre todo de ganar prestaciones que van a redundar en la calidad de vida y en el valor material de estas viviendas, ¿no? Es importante, y esto es clave en un país que carecemos de cultura de rehabilitación, transmitir una visión integral de las mejoras. El mayor riesgo que podría ser es que se pongan placas solares y no se hagan otras cosas, o que se cambien las ventanas y no se hagan otras cosas. Hay que ofrecer una visión integral, que la oportunidad es porque hacer una obra en su conjunto, ventanas, aislamiento y ventilación, calor y frío. Es que esto es muy caro, es cierto, pero si vemos cuáles son las ayudas que existen y que además han venido para quedarse, una rehabilitación media que, por ejemplo, consiga un ahorro entre el 45% y el 50% de lo que hay, que no es difícil en gran parte de España porque la calificación energética natural de la mayor parte del parque es muy mala y el clima en muchas zonas permite que sea accesible subir de una letra F o G a una letra D o C, ganar ese 45-50%. Una obra de 20.000 euros o 25.000 euros, que ya es una buena obra, que no estamos hablando del interior, estamos hablando de calor y frío y estamos hablando de ventanas y aislamiento. Al final, con las ayudas y con las deducciones, representa un coste real, que luego se retornaría vía ahorros energéticos, pero un coste real a corto plazo de en torno a 2.500, 2.800 euros. Con financiación, además. Y con además ayudas del 100% si la familia o la propiedad de esa vivienda demuestra que está por debajo de ciertas coberturas de renta. O sea, la oportunidad es enorme porque con una inversión de 2.000, 2.500 o 3.000 euros que tienes unos tipos con unos préstamos especiales a tipos mucho más reducidos, tú vas a mejorar enormemente ya no solo el confort, sino el valor real de esas 2.000 euros se convierten rápidamente en 30, 40.000 euros, solamente por el valor de tasación. Por lo tanto, esto es importante que seamos capaces de trasladarlo porque la mayor parte de la población no es consciente de lo que sucede, de los beneficios que puede tener, ¿no? Una propuesta para que nosotros estamos trabajando es adaptar, cualquier cosa me lo preguntáis, porque dudas y demás, bueno, como llevamos 20 años de retraso respecto a lo que ha sucedido en otros países, pues podemos comparar lo que ha pasado en algunos otros países, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros vimos conocemos lo que sucedió en Alemania, que a finales de los 90 comenzó a poner sobre la mesa una legislación muy intensiva en materia de rehabilitación energética, de que las viviendas consuman menos energía, etcétera. En Alemania, es cierto, es otro parque edificado, pero al final había dos grandes mercados como los hay en España. Un mercado allí la propiedad fundamentalmente está centrada en unifamiliares, que viene a ser el 50% del parque edificado, y el 40%, hay un 10% de edificios, el concepto de edificio donde son propiedades, pues como en España, de muchos propietarios, pero la mayor parte del parque edificado en alturas, y sobre todo los bloques grandes, son en alquiler. Entonces es un propietario público o privado que tiene muchas viviendas. Ese parque, a partir del año 2000, tiró con mucha fuerza. Era muy fácil llegar al propietario, hacerle un plan de amortización en el tiempo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el parque de vivienda unifamiliar, pequeños edificios, ese no costaba mucho arrastrar. Yo creo que en España va a pasar algo parecido. Edificación, grandes comunidades de propietarios, quiero decir, grandes edificios, y todo lo que es barrios que vienen de la mano del ayuntamiento, donde los ayuntamientos a los fondos europeos ya le van a sacar tajada y se están centrando en determinados barrios. Esto va a arrastrar y esto va a tirar. Pero todo lo que es el 52% del parque edificado español son unifamiliares adosados y edificios de hasta 9 viviendas. Ahí va a costar mucho llegar y ahí es donde hay que hacer el impacto, es donde está la gran masa si nos vamos hasta 20 viviendas, nos vamos casi a un 70% del parque, es donde está el gran volumen de mercado, el 100% prácticamente de la propiedad, y es ahí donde hay que incidir. Y en Alemania lo que se puso fue en marcha una figura que no era necesariamente un arquitecto, podía ser, pero no necesariamente, porque al final lo que hacía era de facilitador. Este concepto que aquí en España se habla de agente rehabilitador, pero que no está realmente bien definido, yo, que puedo no saber nada, puedo ser un agente rehabilitador.
Entonces, lo que estamos buscando es un personal que esté de proximidad en el barrio, por eso nosotros representamos a las tiendas de materiales de construcción, etcétera, que es donde lo hicieron allí, que conoce los materiales, que conoce los sistemas, que no se casan ni con un sistema ni con otro, porque sí que lo que le interesa es vender, él no es especialista en instalar o blanco o negro. Entonces, el arquitecto va a tener más libertad creativa para adaptar el mejor proyecto a esas necesidades de obra, y esto es lo que queremos impulsar aquí en España. Y en Alemania fue un éxito, lo podéis ver, es energiefachberater.de. Ahora esto va por el libro. En el año 2010 el gobierno alemán incluso dio un premio a esa iniciativa que unía a toda la industria ligada a materiales y a sistemas de calor y frío con la distribución para aproximar un perfil capaz de tener suficiencia técnica, no para hacer el proyecto, pero sí para dar una explicación coherente, utilizar unas herramientas homologadas que no te vendieran el libro de una marca o de otra, sino que te vendieran la necesidad real de tu empresa, de manera que fuese creíble, porque si yo te vendo mi moto y viene otro y te vende su moto, pues ¿con qué moto elijo si yo no soy especialista en motos? ¿no? Y es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros con el mundo de la construcción. Y esto es para nosotros la credibilidad y la capacidad de tener una buena capacidad de transmisión de las oportunidades es fundamental. Y bueno, ya finalmente, antes lo he comentado, ese riesgo de obsolescencia del parque edificado a largo plazo, es cierto que esa situación empezará a darse de una forma más seria dentro de 15 y sobre todo 20 años, pero es que si no se empieza a actuar hoy, no da tiempo. Si se quiere impulsar a partir de 2030 ya no da tiempo. Una parte del parque entrará en obsoleto. Y pocas cosas en el ámbito de la construcción, pues yo me atrevo a decir que en el ámbito de la construcción no hay ninguna cosa más sostenible que el mantenimiento y la mejora del parque edificado, porque lo peor que puede pasar es tener que tirar lo que existe, porque ya no vale nada y tener que construir. Eso sí que es, a todas luces, es obvio que es un coste energético, materias primas, etc. Entonces, mantener el parque edificado existente es lo más sostenible. Y por eso la rehabilitación está considerado a nivel europeo, y por eso los fondos actúan. Fundamentalmente, uno de los ejes tiene que ver de la transición ecológica, tiene que ver sobre la rehabilitación, ¿no? La sociedad constituye la demanda y las empresas necesitamos adaptar lo que es nuestra propuesta de valor a estos valores dominantes. Antes lo he comentado, no pensamos, nuestro esquema mental de valores no es igual ahora, los que ya tenemos una edad, que los que a lo mejor podíamos tener el esquema de valores en los años 90, y los que sois jóvenes hoy, pues seguramente vuestro esquema de valores de serie es diferente a los que éramos jóvenes hace ya demasiados años. Entonces, esa transición también de valores tiene que ver con un mayor peso social, en el cuidado del medio ambiente, pero en el cuidado de uno mismo también, ¿no? Ahora se presta atención a los tejidos, se presta atención a los alimentos, etcétera. Hace 20 años eso era impensable. Tú veías el surtido de un supermercado hace 10 años y lo ves ahora, ya ha cambiado, porque los valores sociales han cambiado. Y ellos se adaptan a esos valores, ¿no? Y el sector de la construcción nos tenemos que adaptar a ellos y tenemos que ser un sector sostenible y responsable. Y yo espero, en este sentido, pues en el mes de abril, si todo va bien, y Lorenzo también es consciente de esto, poder presentar una iniciativa en la que estamos trabajando que permita ayudar al ámbito en el que nosotros nos situamos, que es la distribución. La distribución tiene un valor muy importante, y es que tiene la capacidad logística de entrega y suministro, y con esta capacidad lo que tiene es también la capacidad de logística inversa, que eso no tiene precio, ¿no? No sé si me explico. La logística inversa de recoger los productos, acumular los productos de medianas y pequeñas obras. Las grandes obras generan volúmenes de residuos por sí solos autosuficientes, acumularlos en lo que llamamos las campas, debidamente separados, y luego trasladarlos, todo esto bien trazado, a los distintos gestores. Esto pasa en otros países, ¿eh? No estamos inventando la rueda, la cuestión es ver si somos capaces de hacerlo en España, y esto también espero hablaros dentro de un tiempo. Y por mi parte, oye, muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado, y cualquier duda a vuestra disposición. Lorenzo, tú también. Muy bien, pues por mi parte agradeceros también la asistencia a este evento, y cualquier duda, cualquier pregunta, pues igual, estamos aquí abiertos a poderos contestar de lo mejor que sepamos. Sí, te iba a preguntar, Sebastián. Sí, ¿qué pasos estáis dando en torno a esta figura que hablas del agente rehabilitador? Imagino que con... Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, te quería preguntar qué pasos estáis dando en torno a la figura del agente rehabilitador,
imagino que con vuestros socios, y cuál es la opinión o qué ruta estáis siguiendo con las grandes marcas que cada vez ocupan más también la distribución profesional, con grandes distribuidores que bueno, vemos que cada vez están en más sitios, si también son proclives a esta figura del agente rehabilitador. Bueno, estamos en una fase de diseño. Conocemos el modelo alemán, lo conocemos bien desde hace tiempo y estamos en una fase de diseño. Estamos articulándolo no con marcas, sino con... Lo principal es tener, un campo de formación que ahonde en esto. Y esto lo estamos haciendo con distintas asociaciones de fabricantes. Ya está hecho de lo que es el plan de formación, porque ya teníamos también muchos contenidos sobre Passive House, que al final Passive House sería el top dentro de lo que es un concepto de rehabilitación energética. No hay que llegar al top, pero sí que hay que tener una serie de conceptos técnicos claros. No lo llamaremos agente rehabilitador porque el concepto de agente rehabilitador está ya muy quemado y lo que comentaba antes, yo que no sé nada, puedo ser agente rehabilitador, aunque tenga la confianza en el canal de propietarios, aunque no sepa nada. Entonces, los vamos a definir de otros asesores en rehabilitación, está por definir el nombre, y lo importante es que, sobre todo, que tenga una identidad y que pueda ser transparente a la sociedad. O sea, que no sea que yo, según sople el viento, te diga tú tienes que hacer esto, sino que realmente haya herramientas cualificadas y totalmente neutras de intereses comerciales que definan esta vivienda aproximadamente, está en una calificación energética y tendría que hacer este tipo de memorias. Si es tú como propietario entras en calor, ya entrará un técnico a hacerte el certificado energético y a decir cualquier proyecto tienes que hacer. Pero antes de que llegue el técnico hay que hacer una explicación, hay que convencer, hay que explicar la tipología de ayudas, cuánto te puede costar orientativamente esta obra, estas son las ayudas, estos son los tipos de financiación que tienes, y ahí esa cadena de transmisión es lo que tiene que hacer esta persona, que además es un técnico, que en muchas tiendas hay arquitectos técnicos, pues podrá hacer el proyecto, no, esto ahí nosotros ni entramos, pero el proyecto siempre lo va a hacer un técnico. Y Serían las tiendas, no las marcas. En Alemania nació, claro, estarían en las tiendas. En Alemania nació así y luego, por ejemplo, la figura que aquí es el aparejador también hizo esto, de externo. ¿Por qué? Porque el aparejador a lo mejor sabe mucho de la parte técnica, pero ley de vida, hay personas que tienen una vis comercial natural, pero eso no es ni bueno. Puede ser bueno, pero puede ser malo, porque la planificación comercial requiere un método, requiere saber, no es lo mismo trabajar con determinado cliente que con otro, con unas personas de una determinada. Entonces, aquí en esta formación también se les da mucho cómo trabajar con comunidades, cómo trabajar con personas, cómo trabajar, qué pasa si en una comunidad hay personas mayores, hay personas que tienen algún tipo de problema físico. Todos estos son elementos que hay que trabajar y hay que saber gestionar. Entonces, tienes estas dos partes, ¿no? La formación incluye la formación técnica, que eso, por ejemplo, un aparejador la tiene de sobra, pero también incluye cómo trabajar con personas, que al final una rehabilitación es trabajar con personas, y eso pues el aparejador por su propia naturaleza no lo tiene. Inicialmente está pensado para las figuras de las tiendas, para que las tiendas... ¿Qué ocurre con las tiendas? Que están en proximidad. Muchas veces el usuario, cuando hablamos de este tipo de mercado al que me he referido, de unifamiliares y pequeñas comunidades, es lo que buscan los fondos. Realmente es mejorar la transición y el cambio de forma de hacer las cosas en las pymes de la construcción, que son el 94% de las empresas de la construcción. Son empresas pequeñas que están en lo que están. Entonces, cada agente va a tener que asumir un rol. Y el rol de la distribución comercial, su propio nombre lo dice. Oye, tienes que abanderar la bandera técnico-comercial. Tú no te... Muchas veces el usuario dice, oye, este constructor, y si sale mal las cosas y se va, ahora, una tienda no se va, tú la conoces, lleva 20 años ahí, sabes que está. Si tienes cualquier duda, es un punto de encuentro natural. Hay una serie de valores que son específicos suyos, que son los que queremos poner en valor, además del conocimiento. Se pretende, perdona, que sea o que lleve esa figura en lo que se llama el llave en mano, es decir, que solamente facilite. Eso es una decisión de la empresa. Pero puede ser un agente rehabilitador, puede ser un facilitador y un tercero haga la gestión. Pero al final, un llave en mano es el proceso anterior, cuando ya la comunidad está caliente o la propiedad está caliente, es cuando firma. Y yo ya soy el agente, lo puede ser él, puede ser el administrador de fincas, puede ser el arquitecto, esto ya cada empresa definirá ese modelo. Pero lo importante es quién empuja, quién tiene capacidad de llegar al barrio, de hacer una comunicación con distintos soportes pensada en las personas que la tienen que leer, ¿no? Este es el
el trasladar a la sociedad de una forma con valores de proximidad, de proximidad real y de autosuficiencia y conocimiento, que tú estás a su lado para ayudarles a tomar la decisión. Sí, hola, soy Luis Marchal de IM Cocinas y Baños. Quería confirmar si para calcular el valor del mercado en 2022 es tan fácil como multiplicar unos 75 millones de viviendas por 1082. Y luego, por otra parte, si tenéis datos también por subsegmentos, como soy Cocinas y Baños, si tenéis datos de cocinas y baños, que además para lo que es la transición ecológica va muy bien, puesto que rehabilitarlos, pues hay más eficiencia energética, más ahorro de agua, etcétera, ¿no? Gracias. Esto, Lorenzo, cosa tuya. Sí. Sería así de fácil si hubiéramos dado el valor de la reforma por vivienda, pero lo hemos dado por hogares. Entonces, hogares y viviendas no es lo mismo. Si te lo hubiéramos dado por vivienda, sí, porque al final es un reparto de todo lo que es el valor del mercado dividido por lo que son el número de hogares con el número de viviendas. De ahí te sale la reforma media, ¿no? Luego, los datos por baños, por familias y demás, sí, los tenemos. Lo que ocurre es que no los hemos puesto aquí. ¿Tienes interés en alguno específico? Pues ya te digo, saber cuánto fue el valor de 2022 en la reforma, en total, y un poco, o sea, ver, pues eso, cuánto es el volumen. ¿El volumen a qué te refieres, perdona? Valor económico. ¿Cuánto fue el mercado de la rehabilitación en 2022 en millones de euros? Pues mira, en millones de euros la rehabilitación a costes de la construcción. Reforma. En el caso de la reforma, a coste de la construcción estamos hablando de 21.198 millones de euros, ¿vale? La reforma de vivienda, que supone un 5,4 más en valor de lo que representó en 2021, ¿vale? Que fue en 20.119. Para el 2023 se espera que se alcance un valor ligeramente superior al del 2022, en torno a 21.341 millones de euros y con un aumento de 0,7 en cuanto a valor. ¿Queríais también valores por familias de materiales o algo así? Por estancias, cocinas y baños. Pues en el caso de... Espera un segundo, que te lo miro. Si no, eso los podemos facilitar luego, Lorenzo. Porque tienes que meter... Vale, sí, yo creo que sí, porque, bueno, por tenerlos, los tenemos. Lo que pasa es que nosotros ahí ya lo sacamos en general, para lo que es la construcción en general. No lo sacamos dividido entre reforma y vivienda nueva, ¿vale? Yo te podría dar los datos en el general del mercado residencial, ¿vale? Pero eso, si queréis, pues luego se os puede enviar. Vale. Yo quería como insistir en el proceso de las rehabilitaciones energéticas en el marco de los fondos europeos, para entender. Quiere decir que en el año 2022 no hubo prácticamente ninguna rehabilitación energética, es decir, esto no arrancó definitivamente, podemos decir que fue cero o no. Esta es la primera pregunta. Y lo que quería saber es, porque a mediados del año pasado, cuando se hablaba mucho de este tema y había incluso campañas promocionales de instituciones financieras y algunos actores, incluso el gobierno, autoridades del gobierno hablaban de este tema, que era importantísimo no perder la oportunidad. Se decía que se estaba evaluando si podían estos subsidios ser en avanzada, porque es cierto que es muy rentable apostar por una rehabilitación de estas, consiguiendo efectivamente los porcentajes de reducción energética, pero también es verdad que las familias tienen que poner el dinero de antemano, y justamente en la rehabilitación de los edificios
con mayor pobreza energética están involucrando a las familias con menos capacidad financiera e incluso menos capacidad de obtener un financiamiento en alguna institución financiera. Entonces, ¿se ha llegado a algún acuerdo de facilitar las comunidades autónomas que ese dinero no se dé al final, sino antes, o eso ha sido imposible? Sobre la primera, hombre, el cero absoluto casi nunca existe, ¿no? Pero ya hemos visto que con los plazos administrativos que una serie de comunidades aprobaron su modelo en junio. Las comunidades de propiedades en ese caso, pues en julio y agosto no están para reunirse y tomar decisiones. Entonces ya lo pospones a septiembre, octubre, no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, por lo tanto estimamos que el impacto empezará a verse en ejecución de obra a partir del segundo trimestre de este año. Sí que ha podido haber algo de rehabilitación energética el año pasado, pero circunstancial por lo que he comentado, ¿no? De hecho, creemos que la caída en visados de rehabilitación se debe a que se está esperando a poder hacer, porque no tiene ningún sentido que en el año 2022 hayan que haber visados de rehabilitación con todo esto, ¿no? Sobre la segunda parte, totalmente, es que esa es la clave. Y como en octubre creo que este año se un Real Decreto donde se permitía a las autonomías la preconcesión. Es decir, para evitar cuellos de botella. Ahora la pelota está, si yo tengo la preconcesión, la autonomía, ¿qué quiere decir preconcesión? Hay dos partes para conseguir la subvención. La parte técnica, que es la que realmente importa, y la parte administrativa. Si queremos tener todos los DNIs y todas las cédulas de habitabilidad de todos los pisos en tiempo y forma, pues todos sabemos que puede ser complejo, que sí puede haber un fallo. Es que este DNI está caducado. Pues hasta dentro de 3 meses a lo mejor no te lo traen. Si tú bloqueas los proyectos por trabas administrativas, mal vamos. Ahí no se hará, tardará muchísimo en hacerse. Y entonces corres el riesgo de tener que devolver los fondos por no cumplir. La preconcesión lo que permite es, si el proyecto técnico es adecuado, y para eso está la firma del arquitecto, porque el funcionario pues, tiene el mismo criterio que nosotros, salvo que haya algún técnico en la sala para decidir si ese proyecto es bueno o malo, al final la responsabilidad recae sobre el arquitecto, que es quien firma. Si el proyecto es adecuado y tiene un responsable jurídico, que es quien firma, ese proyecto ya puede ser preconcebido, como pasa en todos los países europeos. A partir de ahí, la comunidad autónoma ya tiene la posibilidad de poder adelantar hasta el 100% o al 50%. ¿Qué haga cada comunidad? Pues hombre, si no adelantan nada, es como si quieren mantener el dinero ahora que les da más interés en el banco, porque suben los tipos, pues ya tienen todas las herramientas legales para hacer preconcesión y tienen la posibilidad de adelantar hasta el 100%. Lo que haga cada autonomía, eso es lo que está por ver. Y lo que has dicho sobre las familias vulnerables, más razón todavía. Ahí es donde yo entiendo sobre todo que se va a centrar las políticas de rehabilitación de barrios. Y en estas políticas de rehabilitación de barrios prácticamente van a ir al 100%. A mí me gustaría preguntar acerca de la presencia que han hablado sobre el parque de viviendas. ¿Si han detectado alguna zona que esté en la que esta situación sea especialmente crítica o que esté especialmente obsoleta? A ver, más que zonas, porque yo no conozco el mapa, lo que sí que está claro es que cuanto más antigua es la vivienda, pues más posibilidades tiene que ser. Una vivienda, y sobre todo las viviendas construidas durante lo que se conoció como el desarrollismo, que ya empiezan, pues fueron años 50 y años 60, estas viviendas pues ya tienen muchos años y las condiciones de prestación sobre las que se hicieron muchas de estas viviendas eran muy básicas, entonces son auténticas derroches. Todas estas en general son clarificación energética, ya no recuerdo cuál es la última, la G. Entonces, estas están ahí. Luego hay una parte del parque, que puede ser de 1820, de 1935, que ahí depende de la tipología de vivienda, pero también sobre estas hay que actuar, porque entonces pueden ser muros de carga muy consolidados, pues de piedra, que realmente generan por sí solos eficiencia energética, pero luego tienes unas ventanas que también hay que cambiar, si no se han hecho recientemente. Incluso esos muros hay que aislarlos bien por el interior, porque también generan muchas transmisiones. Entonces, cuanto más antigua es la vivienda, mayor es el riesgo de obsolescencia, porque hay que tener en cuenta que realmente hasta la primera norma mínima de calidad creo que fue en el año 76 o en el 77. Y estamos hablando con ojos de hoy, casi la nada. La primera norma aplicable, que fue el CTE,
y aplicable en términos de eficiencia energética, creo que fue del 11 o del 12. Entonces, a partir de entonces se ha ido construyendo ya con cierto criterio desde la perspectiva acústica y desde la perspectiva energética. Pero esto no se tiene que rehabilitar porque es nuevo y ahora se construye y cada vez se está construyendo mucho mejor desde esta perspectiva, porque también la sociedad demanda. De mi generación comprábamos las viviendas sin saber lo que era. Dice, ¿cómo es posible que hayamos comprado viviendas, que es la mayor inversión de la vida, sin preocuparnos por cosas que hoy nos parecen elementales? Pues esa realidad es la que vivimos. Entonces, cuanto más antigua es la vivienda, mayor es el riesgo de que esto suceda. Y si el edificio de al lado, que es del mismo año que el tuyo, de la misma época, tipo de construcción que el edificio A, que el edificio B, se rehabilita, el edificio A no solo mantendrá, sino que se revalorizará, y el edificio B no solo no se mantendrá, sino que se depreciará, por la comparativa. Buenos días, yo soy Ruth de la revista Obras Urbanas. En muchos foros efectivamente se habla de la escasez de mano de obra, tanto en lo que es la construcción como en este tema que nos ocupa de rehabilitación y reforma, que además es todavía más cualificada. Pero oigo en los foros que hay que captar ese talento, pero no sé si se está haciendo algo desde las asociaciones, desde la fundación, ya en concreto formaciones duales, cursos, porque los cursos que hay son para ya profesionales de la construcción. Entonces, para llegar a tiempo a esto que se está comentando, hay que empezar ya a formar especialistas, pues tanto en construcción pura y dura como en este caso, porque si no, no va a valer para nada profesionalizar el agente, las marcas de materiales, y luego no se puede ejecutar correctamente. No, esto es así. Aquí está por ver, creo que será en marzo o en abril, cuando salga la nueva ley sobre formación profesional dual. España es un país de pymes y sobre todo pequeñas y microempresas. Tal y como estaba concebida el modelo en España, que estaba copiado de Centro Europa, donde el tamaño del medio de las empresas es mucho mayor que aquí, pues ya se ha visto que la formación dual no funciona en general o solo funciona para grandes compañías que tienen recursos para poder poner a disposición de los alumnos talento interno para guiarles. Una pequeña empresa es muy difícil. Algunas las hay, son casos de éxito, pero claro, son flores en enero. Pues alguna te encuentras por el monte, pero poquitas. Hay que ver cómo cambia. Y hasta que no cambie y sepamos cuál es el marco, va a ser muy difícil. Eso, fundamental. No se puede hacer nada si los mimbres legales no ayudan a que se pueda hacer. A partir de ahí existen mimbres en el sector para hacerlo, de sobra. De sobra el sector o vinculado al sector, como has comentado en la fundación, que está tremendamente vertebrado a nivel provincial. La segunda fase es que el marco legal lo permita, esa es la primera fase. La segunda fase es cómo somos capaces de hacer ver a los jóvenes que apuestan por la formación profesional que entre las múltiples alternativas en los ciclos ligados al ámbito de la construcción, instalaciones, electricidad, fontanería, etcétera, tienen una salida laboral creciente. Y yo creo que la clave es la que has dicho. Rehabilitación y reforma son trabajos cada vez más cualificados. Trabajos que tienen un alto potencial de creatividad. Además, no es ir allí y ponerme a poner losas, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que saber medir, tienes que saber orientar, tienes que tener capacidad de interacción si hay un proyectista, con el proyectista, y son trabajos cuya remuneración media es creciente y nada tiene que ver con otros muchos. Y esto no se sabe. Entonces, y a muchos jóvenes hay que decirlo. Mira, nosotros estamos en todo el tema del estudio de la ley esta, tenemos con un consultor experto, y el año pasado, no me acuerdo si era Granollers o Badalona, lo decía este hombre, Antoni. Salieron distintas plazas para FP en ese centro, donde ellos se quería hacer un tema de construcción, no salió nada para construcción. Tendremos que pensar por qué. Y hubo 500 solicitudes para DJ. Yo no sabía que había una FP de DJ. De 50 plazas, 500 solicitudes, y otros muchos de torneros, de temas de construcción y demás, se quedaron desiertos. Hay que actuar en estas dos líneas. Una en la línea legal, fundamental, porque si no, y otra en la línea de que a los jóvenes que quieran ver dónde realmente tienen un potencial de desarrollo mucho mayor. Tienes que contarles esto a ellos. Bueno, agradezco vuestra asistencia porque realmente aquí sí que es un tema de comunicación. Nuestro público, aunque lo transmitamos, nuestro público tampoco son ellos. Entonces hay que contárselo a ellos. Esto es el problema que aquí en España, antes se comentaba Alemania. En Alemania empezaron hace 20 años con el tema de rehabilitación energética. En Francia hace 15, Inglaterra ya lleva muchos años también. Italia empezó en el año 2020, pero con un modelo
no como aquí que lo hago y luego cada región que haga lo suyo. La rehabilitación energética no entiende unidades administrativas, depende, es una ciencia. Este edificio en esta zona es de una clase energética de acuerdo a su clima, orientación, tal, zona climática. En Madrid puede haber edificios que son compatibles, equivalentes a los que puede haber en determinadas áreas de Valencia, Andalucía del Norte y viceversa. Pues, pero aquí, bueno, pues un año hemos perdido. Y un año de ineficiencias, porque luego no es lo mismo gestionar un modelo que 17. Entonces, en Italia ha ido como un tiro, porque ya había trabajo previo hecho y aquí lo queremos impulsar de repente, porque realmente nunca se había hecho nada. O sea, se hablaba mucho de rehabilitación, pero si no hay recursos, no hay palabras, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? Lo que permanece son los recursos. Ahora hay recursos y tienen que volver, tiene que haber por los riesgos que os he comentado. Hace falta que se empuje, sí. Por ejemplo, en Inglaterra estuvimos viendo la figura del embajador, que era una persona a nivel municipal o N personas del mundo que nos movemos nosotros, obviamente, que iba a las escuelas, a los centros de FP, pero sobre todo a los últimos grados, como aquí sería primero o segundo de eso, a explicar su vida, ¿no? Y a sensibilizar y decir qué es lo que podía pasar. Ahí sí que llegas a los chavales, pero no para decir, mira, yo soy el propietario de esta empresa, mira, no, desde otra perspectiva. Se puede ir a los colegios a dar charlas, muchas veces el comportamiento diario que tenemos en nuestra vivienda nos puede permitir ahorrar hasta un 15% de energía gastando cero. Depende de cómo manejes las persianas, de cómo manejes las ventanas, de qué tan pequeño, si pones que cuestan 2 euros, no sé qué, no recuerdo los nombres, ¿no? Sobre las ventanas. Hay pequeñas cositas que ayudan a ahorrar mucho. Se pueden hacer muchas cosas, pero no se ha hecho nada, ¿no? Por eso digo que hay dos partes. La parte legal fundamental, sin esa da igual lo que se haga, porque al final siempre te vas a chocar con una barrera legal, pero si esa barrera legal desaparece, es cuando entonces el sector también tendrá que dar el do de pecho. Hola, buenas. Yo soy Selina Bárcena del País. Yo quería preguntarte un poco que se fía el crecimiento en el número de reformas a la rehabilitación energética, pero con un parque de vivienda tan antiguo, ¿no puede darse la circunstancia de que la gente perciba otras prioridades antes que en concreto una reforma energética para las que no existen, digamos, ayudas concretas y que eso también incida en que pues, no se pidan esas ayudas o no se inicie ese tipo de obra? A ver, mira, igual me he expresado o me he confundido. Nosotros de la reforma hacemos mención a la reforma interior y por rehabilitación hacemos mención a todo lo que es la zona de cubiertas y exterior. Las ayudas son tan intensas que creemos que sí que va a haber, sobre todo empezando por barrios y empezando por grandes comunidades, donde es más fácil llegar, sí que va a haber un efecto. Después, el efecto inercia, en el momento en que el edificio A, las personas empiezan a hablar de, jolín, cómo ha cambiado mi día a día en mi casa con esta rehabilitación, hará que el edificio B comience ya ese ciclo. Es cierto lo que dices y por eso esperamos un 2, creo que ponía un 2,4, un 2,5, ahora no lo recuerdo. En el momento en que en unas comunidades comienza a hacerse una serie de obras y hay financiación, muchos hogares toman la decisión de cambiar un baño o cambiar una cocina, que son la tipología de obras, porque ya que estoy en esto me pongo aquí. El propio envejecimiento del parque hace que de forma natural el mercado potencial crezca. En torno a un 2%. Es el mercado de crecimiento nacional, el crecimiento natural, ¿no? Porque al final, fíjate que todas las viviendas del boom ya están teniendo más de 20 años, muchas de ellas. Solo las recientes del boom. A cabo de 20 años, muchos hogares ya hay deficiencias y hay que cubrir. Por no hablar de las viviendas que tienen 30, 40, 50 años. Entonces, el crecimiento es natural. Un crecimiento del 2% es como no crecer, porque el crecimiento ya te empuja, la propia evolución del parque empuja a ese crecimiento natural, y se plantea pensado sobre todo en ese efecto inercia. Va a caer la asociada a la vivienda de segunda mano, como ha comentado Lorenzo, y creemos que puede mantenerse estable la de primera mano, con un crecimiento del 2,5 es estable. Es estable porque el mercado natural crece por lo que has comentado, por el propio envejecimiento. Esto es una previsión. También dependerá de lo que has comentado, oye, si la inflación realmente se modera, cuáles son las perspectivas, etcétera. Sí, ayer la FEN, la Federación de Municipios y Provincias, se quejaba de que las comunidades autónomas no les entrega a los municipios planes integrales de mejora de barrios, donde ellos son los que tienen que dar al final sus planes urbanísticos en municipios, sobre todo de más de 5.000 habitantes.
si tú has comentado que hay comunidades autónomas que podrían tener ya la capacidad de dar esas ayudas preconcedidas, pero no las dan, si los municipios dicen que no les llega ese dinero, si hemos perdido un año, estamos en enero. Tú hablabas que se espera para el segundo trimestre, es año electoral. Yo reitero, es que nos vamos a después del verano, cuando se empiecen a poder dar alguna ayuda, porque aquí el cuello de botella está en las comunidades autónomas y no llega a los municipios, que son los que tienen que dar las ayudas también. No te voy a responder de lo que no sé. Sí, pero claro, yo entiendo que los proyectos deben nacer del municipio. Pero es el municipio el que presenta el proyecto. Yo conozco algunos casos de municipios, o sea, en la Comunidad Valenciana, que vivo allí y lo conozco, en municipios que ya están agotados. Porque ya tienen y yo entiendo que eso va a ser bastante generalizado. Eso, pero como es un tema que desconozco porque yo no estoy metido ahí, prefiero no dar una opinión ni responderte de forma. El municipio, o sea, la comunidad autónoma no puede decir en qué barrio se tiene que actuar en una ciudad. Tiene que ser el municipio el que tenga claro en qué barrio tiene que actuar, las razones por las que, y a partir de ahí tiene que presentar el proyecto de acuerdo a la línea 1 de barrios. Y el dinero lo tiene la comunidad autónoma. A nivel de barrio sí, y a nivel de vivienda, de edificios independientes, el cuello de botella está en lo que os he comentado, que las comunidades autónomas se centren en el concepto de preconcesión, que es el proyecto cumple con los requisitos técnicos y está firmado por un arquitecto colegiado, etcétera, etcétera, es un proyecto que preconcedido, y si no hacen eso, totalmente de acuerdo, pero no por elecciones, por otras cosas que no voy a mencionar, por inoperancia, básicamente. Creo que no por elecciones. Yo de verdad que no me entra en la cabeza que las elecciones puedan ser pero bueno, puede ser, pero es que es tirar piedras contra su tejado. Por eso, si fuese un beneficio para un beneficio, lo vería claro, pero es que no lo veo el beneficio. Y si es así, lo tendremos que denunciar, sin duda. Porque... Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Lorenzo, no sé si me oyes. No, ¿estás muteado? Espera, perdona, es que había silenciado para que no oyerais mis toses. Y nada, fenomenal. Por mi parte, ya sabéis, queda pendiente enviar la información. No sé a quién exactamente la ha solicitado, pero bueno, entiendo que se la podréis enviar personalmente. Muy bien, pues oye, mejórate, Lorenzo. Muchas gracias. Bueno. Voy a quitarme ya esto.